Bienvenidos a Futuro Nuclear, un programa que explora un debate que ya resuena con fuerza a escala global y que definirá nuestra futura sociedad. ¿Tiene cabida la energía nuclear en un modelo energético verde? Y si la respuesta es sí, ¿qué pasa con los residuos generados por la industria nuclear? ¿Cómo se tratan? ¿Dónde se almacenan? ¿Se pueden reutilizar? ¿Vivir cerca de los lugares de almacenamiento de estos residuos puede suponer algún riesgo para la salud y para el medio ambiente? Hoy vamos a hablar en profundidad de un tema que nos preocupa especialmente: la gestión de los residuos radiactivos. Una de las críticas más frecuentes a la energía nuclear son los residuos radiactivos que se generan. Unos residuos que, si no se gestionasen adecuadamente, podrían tener impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente. Hoy vamos a afrontar este tema sin tapujos. ¿Cómo se generan los residuos radiactivos? ¿Qué métodos se usan para almacenarlos? ¿Es seguro vivir cerca de estos almacenes de residuos? Todas estas cuestiones y muchas más las resolveremos con la ayuda de Lara Duro, directora de Anfos 21 y experta en la gestión de residuos radiactivos. También conoceremos a Manuel Ondaro del Pino, director del proyecto de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, llevado a cabo por Enresa, la empresa pública que se encarga de gestionar todos los residuos radiactivos en España. Visitaremos el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril. Allí, nuestra anfitriona será su directora, Eva Noguero. También hablaremos con Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra y presidente de AMAC, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos, para que nos cuente cómo conviven sus ciudadanos con estas instalaciones. Y como en cada programa, resolveremos todas vuestras dudas y desmontaremos mitos desde nuestro particular observatorio nuclear. Pues vamos a comenzar, que tenemos muchas cosas que descubrir y que aprender acerca de la gestión y el tratamiento de los residuos radiactivos. Aquí empieza Futuro Nuclear. Los residuos radiactivos son aquellos materiales para los que no está previsto un uso posterior y que contienen o están contaminados con radionucleidos en concentraciones superiores a unos niveles máximos establecidos por las autoridades competentes. La actividad que mayor cantidad de residuos radioactivos genera es, evidentemente, la producción de energía en las centrales nucleares, pero no es la única. En el ámbito industrial, por ejemplo, se usa la radiactividad para medir espesores y densidades. La arqueología, pues también la utiliza para datar yacimientos, y los restauradores para desentrañar misterios ocultos en las obras de arte más famosas. Incluso, miren, en la docencia, en la investigación y en la medicina también se producen este tipo de residuos. De todos ellos, de los que se generan en las centrales y de los que no, se encarga Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. El tratamiento de los residuos radiactivos es una cuestión prioritaria para las administraciones y para toda la población. Estos residuos pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso y se clasifican en función de su posible impacto para el medio ambiente y para las personas. Hay tres categorías: residuos de baja actividad, de media actividad y de alta actividad. El combustible gastado en las centrales nucleares es el que se denomina residuo de alta actividad y para el que se contempla un almacén geológico profundo como solución final. De momento, en España, las centrales nucleares disponen de piscinas y también de contenedores, en los denominados ATI, para su almacenamiento temporal. Las piscinas ofrecen una alta capacidad de enfriamiento y un alto blindaje de seguridad. Los contenedores pueden tener diferentes diseños y se van construyendo en función de las necesidades. En todos los casos se someten a duras pruebas de resistencia para garantizar su seguridad. En España estamos a la espera de la decisión final sobre la construcción y puesta en marcha del almacén temporal centralizado donde se almacenarán, también temporalmente, esos residuos de alta actividad. En cuanto a los residuos de baja y media actividad, se depositan todos en el Centro de Almacenamiento del Cabril, en Córdoba. Bien,
Bien, pues ahora que ya sabemos exactamente de qué vamos a hablar hoy, pues vamos a ir desgranando cuidadosamente todos los detalles. Pero primero, como siempre, escucharemos las preocupaciones de la gente sobre la industria nuclear y nuestra experta, Elisa Gil Crespo, intentará darles respuesta desde su particular observatorio nuclear. A mí una de las principales preocupaciones que me surgen es saber quién asume el coste de la gestión de los residuos, porque estoy convencido de que las centrales no serán. Seguro que al final es el ciudadano de a pie el que lo tiene que cubrir. Pues es cierto que mucha gente opina lo mismo, pero es una creencia que no está para nada fundamentada. Veréis, lo que ocurre es que tenemos una legislación muy férrea, no solo en España, sino a nivel internacional, en el cual tiene que ser el explotador, es decir, la persona que utiliza esos residuos para un fin, la que pague el coste de haberlos utilizado, el coste de desmantelamiento y el coste de almacenarlos. Veréis, tenemos una legislación que es el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, que es el que está vigente actualmente. ¿Creado por quién? Bien, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Consejo de Seguridad Nuclear y, por supuesto, el Gobierno de España. Este plan es el que regula cuánto deben pagar las centrales nucleares, los explotadores de las mismas, a Enresa, que es la empresa pública que gestiona los residuos y el desmantelamiento de los mismos. Esta tasa se tiene que actualizar con el nuevo calendario de cierre de las centrales nucleares. Pero con todo y con eso, recordad, son los explotadores, son las propias centrales que, ya que has hecho uso de los residuos, ya que has hecho uso del combustible, debes pagarlo. Y ahora que ya nos ha quedado claro que las centrales sí pagan el coste de la gestión de los residuos que generan al producir electricidad, me gustaría presentarles a una de las voces más relevantes precisamente en el ámbito de la gestión de los residuos radiactivos. Estamos hablando de Lara Duro. Ella es doctora en química y directora de la consultora Anfos 21 y además una gran experta y conocedora del mundo del tratamiento de los residuos radiactivos. Lara, encantada de tenerte aquí con nosotros. No, un placer. Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar por una pregunta que creo que es, quizás es obvia, pero al mismo tiempo muy necesaria. ¿La radiactividad es algo que ha creado de manera artificial el hombre? No, para nada. Ni el hombre, ni tan siquiera la mujer. La radiactividad es un proceso natural y es resultado de que algunos átomos tienen núcleos inestables. Entonces, para conseguir la estabilidad, emiten energía en forma de radiación. Y eso es la radiactividad. Entonces, estamos sujetos a radiactividad en todas partes. De hecho, tú y yo ahora estamos emitiendo radiactividad. Nosotros estamos recibiendo radiactividad de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que vienen del espacio interaccionan con nuestra atmósfera y generan radiación. Y nosotros estamos continuamente recibiendo esa radiactividad. Luego, bueno, existen elementos radiactivos por todas partes, ¿no? En el campo, en las rocas, existe uranio natural, ese uranio natural es radiactivo, estamos recibiendo continuamente radiactividad. O sea, no, para nada. La radiactividad es un fenómeno natural. Y si hablamos de residuos, entonces radiactivos, lo que no sé si toda esa radiactividad genera residuos, porque sí tenemos claro que las centrales los generan, ¿y el resto? Bueno, los residuos radiactivos se generan en muchas partes, o sea, se generan en las centrales nucleares y luego se generan también debido a la aplicación de la radiación, de la radiactividad, en muchos otros procesos. Por ejemplo, la medicina genera residuos radiactivos porque la radiactividad tiene aplicaciones médicas. La agricultura también, porque se utiliza radiación para esterilizar, por ejemplo. La datación de obras de arte, la datación de rocas, de entornos geológicos. También se utiliza radiactividad o trazadores radiactivos, por ejemplo, para localizar en ocasiones cuál es el origen de una contaminación, para trazar aguas subterráneas. Se utiliza para asegurar que hay sellados que están bien hechos. La radiactividad se utiliza para multitud de cosas que no solamente son la generación energética que se produce en las centrales nucleares. Vale, sí. Y si hablamos del tratamiento, de cómo se gestionan todos esos residuos, ¿qué se hace con ellos en las centrales nucleares? A ver, en las centrales nucleares se generan residuos de muchos tipos. Se generan residuos de muy baja, baja y media actividad y también se generan residuos de alta actividad, que son los que más llaman la atención porque son los que son resultado de la generación eléctrica, es decir, el combustible gastado, lo que se llama combustible gastado. Entonces, cuando tú lo retiras, ese combustible gastado, lo primero que tienes que hacer, y que se hace en las centrales, es colocarlo en unas piscinas a enfriar. Y ese combustible gastado
está un tiempo en unas piscinas que están dentro de las centrales nucleares enfriándose. Posteriormente, tras su enfriamiento, tras un determinado periodo de tiempo, ese combustible se retira de las piscinas y se lleva a almacenamientos temporales a la espera de su gestión definitiva. De hecho, hablaremos con detalle de todo ese proceso del tratamiento de los residuos. Pero ¿y el tema de seguridad? Porque imagino que la supervisión será absoluta, ¿no?, de todo este proceso. Sí, claro. O sea, eso no lo hace cualquiera. Las centrales nucleares están muy reguladas. El Consejo de Seguridad Nuclear en España es el organismo encargado de legislar y de supervisar que todas las operaciones se realizan conforme a los más altos estándares de seguridad. Son muy estrictos, o sea, los estándares de seguridad en la industria nuclear son los más altos de todas las industrias que existen, ¿vale? Están muy regulados y además todas las regulaciones responden también a principios de seguridad internacionales acordados por todos los países. Existen organismos independientes, uno que es el que se encarga de gestionarlos, que en España es ENRESA, y otro es el que se encarga de supervisar a ENRESA, que en España es el Consejo de Seguridad Nuclear, que son organismos independientes y uno revisa al otro. En todos los países existen los dos organismos, el que se ocupa de gestionar y el que se ocupa de supervisar al gestionador. Y son independientes por eso. Son máximos y muy estrictos. De hecho, creo que después de lo que nos acaba de aportar Lara, ha quedado muy claro que las centrales nucleares generan residuos radiactivos que se tratan, además, en todo el mundo, con esos protocolos de los que hablábamos, muy estrictos, dado su grado potencial, por supuesto, de impacto para las personas y para el medio ambiente. Pero ¿de qué volumen de residuos estamos hablando? Porque ¿lo podemos comparar con otros sectores industriales? Vamos a comprobarlo. El volumen de residuos radiactivos generados por las diversas aplicaciones de la radiactividad en el conjunto de la Unión Europea es 1000 veces menor que el de los residuos tóxicos industriales que se generan en las industrias de esos mismos países. Más del 90% de estos residuos radiactivos son de muy baja, de baja y de media actividad, y eso quiere decir que tardarán entre 100 y 300 años en alcanzar los niveles de radiactividad que tenemos en la naturaleza. Ese 90% del volumen de los residuos radiactivos se gestiona sometiéndolo a procesos de tratamiento, inertización y estabilización en diversas matrices y almacenándolos en instalaciones y contenedores blindados con altos niveles de seguridad. El porcentaje restante son residuos de alta actividad. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, el total de los residuos de alta actividad existente en el conjunto de los países de la OECD ocuparía el equivalente a 20 piscinas olímpicas. ¿Es mucho o es poco? Valórenlo ustedes. Lara, tal y como hemos ido comentando, en las centrales nucleares almacenan residuos radiactivos de alta actividad. Ya nos has comentado, ¿no?, cómo esos residuos se almacenan en la propia central en unas piscinas que están preparadas y construidas expresamente para ello, para enfriarlos. Pero ¿qué pasa cuando esas piscinas se llenan? Permítame que lo diga así, ¿no? Bueno, cuando esas piscinas se llenan o cuando esos residuos ya llevan un tiempo allí y pueden ser trasladados, aquí en España lo que tenemos son almacenes temporales individualizados, que son almacenes en las propias instalaciones, en las centrales, donde se llevan estos residuos en contenedores especiales creados a este propósito y se almacenan allí durante un tiempo determinado. Los ATIs, o almacenes temporales individualizados, reciben residuos de cada una de su central. Es decir, no reciben residuos de otras centrales. En otros países existen almacenes temporales centralizados, que son el ATC, que son almacenes que reciben residuos de todas las centrales o de un grupo determinado de centrales nucleares. En el ATC existe pues, todo un sistema de recepción, de encapsulamiento de los residuos radiactivos, del combustible nuclear gastado o de los residuos de alta actividad, de encapsulamiento para prepararlos para su deposición definitiva en una GP o donde sea. Y por lo tanto pueden estar allí encapsulados durante muchos años bajo un estricto control y vigilancia. En España tenemos un proyecto de ATC, pero sigue paralizado. ¿Qué otras opciones más cercanas tenemos? Bueno, hay muchos ATCs en el mundo, o sea, no nos lo hemos inventado nosotros ni muchísimo menos. Uno de los más famosos es el Havok, que está en los Países Bajos, en Holanda,
Bueno, el ATC español toma muchas ideas del diseño del Havok en Holanda. Existe también el SUILAC, por ejemplo, en Suiza, que también es un almacenamiento temporal centralizado en seco. Existen otros, como por ejemplo el CLAP en Suecia. Hay por todo el mundo almacenes centralizados de combustible nuclear gastado. Quiero decir, es una práctica habitual porque es un centro, pues eso, donde recibes todo el combustible gastado de todas las centrales de tu país. Lara, en España, insisto, el ATC lo tenemos paralizado el proyecto. ¿Cómo podemos conseguir que la sociedad mejore la aceptación pública de este tipo de instalaciones? Bueno, esto es la pregunta del millón. O sea, si tuviese la respuesta, pues sería maravilloso. Yo creo que es muy importante la divulgación rigurosa, la información y la participación pública. Es decir, abrir debate a todos los actores implicados de la sociedad. Lara, pues esa es la labor que estamos haciendo aquí, contando además con voces expertas como la tuya, precisamente para aportar esa luz, para divulgar sobre este tema. Miren, hemos estado hablando de los residuos radioactivos de alta actividad, pero los que más se generan, y además con muchísima diferencia, son los de baja y media. Y una de las fuentes de residuos de baja y media actividad más importante es el proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares existentes. Bien, pues hablemos ahora del desmantelamiento de José Cabrera, y lo hacemos con el director de este proyecto, con Manuel Ondaro del Pino, de Enresa. Un desmantelamiento es una gran fábrica de gestión de materiales. Al final lo que estamos gestionando son materiales convencionales y materiales o residuos radiactivos. Para que tengáis una idea, grosso modo, en el proyecto vamos a gestionar, o hemos gestionado ya gran parte, de alrededor unas 141.000 toneladas totales. De esas 141.000 toneladas vamos a gestionar únicamente como residuo radiactivo aproximadamente entre un 10 y un 15% de esa cantidad, o sea, más o menos unas 14.000 toneladas. Los materiales radiactivos, los residuos radiactivos, fundamentalmente de baja y media y de muy baja actividad, los gestionamos y los enviamos a nuestro centro de almacenamiento del Cabril, habiendo cumplido previamente el acondicionamiento de los mismos y los criterios de aceptación. Y por otra parte, los materiales convencionales, cumpliendo igualmente la legislación vigente y las prerrogativas de medio ambiente, los gestionamos con gestores autorizados que Enresa tiene contratados. Posteriormente, lo que haremos es aplicar el plan de restauración del emplazamiento y con ello verificaremos que todos los terrenos que veis aquí cumplen una serie de valores por debajo de los cuales se considerarán limpios, y con eso, de alguna manera, obtendremos la vigilancia final del emplazamiento y poder presentar al Consejo de Seguridad Nuclear ese informe para obtener la declaración de clausura. Hemos visto cómo el desmantelamiento de una central nuclear, Lara, supone un flujo constante de residuos radiactivos hacia el Cabril, ¿no? Pero ¿qué es exactamente este centro, el centro de almacenamiento del Cabril, y cómo funciona? Pues es eso, un centro de almacenamiento de residuos radiactivos que recibe residuos de muy baja, media y baja actividad. Entonces los residuos llegan allí, dependiendo de dónde vengan, acondicionados de diferente manera. Una vez allí, si es necesario, se acondicionan o no, y luego se colocan en unos contenedores de cemento, de hormigón. Una vez rellenos esos contenedores, se inyecta mortero para estabilizarlos y se colocan unas celdas de hormigón muy grandes. Cuando esas celdas están llenas ya con esos contenedores, se tapan, se impermeabilizan y los residuos quedarán allí por siempre, porque su actividad descenderá hasta niveles de radiación natural, en el caso de los de muy baja en menos de 60 años y en el caso de los de media y baja pues aproximadamente en 300 años o menos. Mira, pues si te parece, Lara, creo que ha llegado el momento precisamente de conocer en primera persona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril, y qué mejor manera de hacerlo, ¿verdad?, que visitarlo pues guiados por su directora, por Eva Noguero. La instalación del Cabril es la solución a la gestión de los residuos de muy baja, baja y media actividad que se producen en todo el territorio nacional. La cantidad de residuos que recibe la instalación varía
en función de los programas que hay acordado con los diferentes productores. Por ejemplo, en el año 2021 se recibieron del orden de 275 transportes con un volumen de 2.400 metros cúbicos. En el caso de los residuos de muy baja, tenemos autorizada la construcción de 4 celdas de almacenamiento. Hay construidas 2, el resto las iremos construyendo conforme se vayan necesitando. Y estas 2 estructuras de almacenamiento están entre un 25 y un 20% de ocupación. En el caso de los residuos de baja y media actividad, hay 28 estructuras de almacenamiento. Al día de hoy hay 22 completamente llenas y el grado de ocupación es algo más de un 81%. Nuestra estimación es que las actuales estructuras de almacenamiento para los residuos de baja y media actividad se completaría en torno al 2028. Por eso, tanto en el 6º Plan General de Residuos, que es el que tenemos en vigor, como el 7º, que está en trámite, se contempla la construcción de nuevas celdas de almacenamiento en torno al año 2025. En el caso de los residuos de muy baja actividad, habría capacidad suficiente con las 4 estructuras que tenemos autorizadas. La vida de Cabril está unida al desmantelamiento de las instalaciones nucleares. Cuando se gestionen los residuos que se producen en estos desmantelamientos es cuando se abordará cubrir las estructuras de almacenamiento con una cobertura definitiva que tiene 2 funciones. Por una parte, restablecer el paisaje que había anteriormente y la segunda de las funciones es seguir manteniendo el aislamiento de los residuos. Teniendo en cuenta el límite de actividad que tenemos para almacenar y el tipo de residuos que almacenamos, el periodo de vigilancia de estos residuos hasta que decaiga su actividad, lo que es el fondo natural, está establecido en 300 años. Lara, hemos tenido la ocasión de conocer desde dentro, además de la mano de la directora, este centro de almacenamiento del Cabril, pero no sé hasta qué punto, sinceramente, las personas que viven alrededor, por ejemplo, del Cabril o de alrededor o en las inmediaciones de una central nuclear, se sienten seguras. Incluso el medio ambiente, como personas y el entorno, ¿no? ¿Son seguras las centrales nucleares y los centros de almacenamiento? Bueno, absolutamente. Es lo que te decía antes, están bien gestionados, por tanto son seguros. En el caso del Cabril en concreto, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, existe el Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental. Este plan toma más de 1000 muestras anuales de suelos, agua, aire, etcétera, para controlar que realmente no hay ningún impacto en el entorno debido a la presencia del Cabril allí. Y eso da una tranquilidad. Como voz experta es cierto que, Lara, da mucha tranquilidad escucharte, pero si te parece, como es un tema que preocupa y mucho, vamos a incidir un poquito más en él. Y por eso hemos contactado con Juan Pedro Sánchez. Él es alcalde de Yebra, en Guadalajara, y es presidente de AMAC, que es la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos. Hemos contactado con él para que nos cuente qué opinión tiene de este tipo de instalaciones y qué relación mantienen los vecinos de estas zonas con ellas. Juan Pedro, ¿qué significa para los municipios acoger precisamente en su área una instalación nuclear? De entrada, significa una enorme responsabilidad. Son instalaciones que en sus inicios se construyeron sin participación, sin información y además en ningún momento se pidió la opinión ni a los responsables públicos de los municipios ni tampoco a sus vecinos de las zonas afectadas y la verdad es que, bueno, que ya de inicio pues tienen, digamos, un pecado original, ¿no? No se puede obviar que ante cualquier incidente que se produzca en este tipo de instalaciones, siempre a quien se dirigen en primera instancia a los vecinos, pues es al alcalde. Por eso creemos y así lo hemos hecho y hemos exigido que haya información y transparencia. Pero desde luego los municipios ven con buenos ojos las instalaciones nucleares en sus zonas. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Cómo es esa convivencia de los vecinos con estas instalaciones? Los municipios llevamos ya mucho tiempo con las instalaciones nucleares, desde que se puso en marcha la primera central nuclear, que fue la de Zorita en 1968, hasta la última
en 1988, que fue Trillo, luego los sucesivos almacenes nucleares, el único que hay definitivo, que es el centro de almacenamiento del Cabril, en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. Los vecinos pues lo ven francamente con mucha naturalidad. Son muchos los vecinos que trabajan en la instalación y también otros muchos que vinieron a trabajar de fuera en su día y ahora son vecinos de nuestros pueblos. Yo creo que las zonas nucleares están bastante informadas, ¿no?, de todos estos asuntos relacionados con la energía nuclear, y siempre digamos que la información pues da ese plus de tranquilidad que todos necesitamos. Juan Pedro Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vosotros por dar esta ventana y dar la posibilidad a los municipios, al territorio, de exponer lo que es su opinión, que yo creo que es necesario ser tenida en cuenta para todos estos asuntos. De verdad, muchas gracias. Gracias. Miren, para nosotros es muy importante, la verdad, conocer de primera mano qué piensan los habitantes de estas zonas en las cuales se sitúan este tipo de instalaciones. Y por eso vamos a escucharles, vamos a escuchar a los vecinos. Se toman muestras de todo tipo y hay un control total de todo, de suelo, de vegetación, de aguas subterráneas, superficiales, vamos, que hay un control total, vamos. Bueno, yo vivo en Córdoba y yo creo que el mismo peligro puede haber aquí que allí. De hecho, estudios científicos dicen que cuanto más cerca de la zona donde estén los residuos nucleares, menos radioactividad hay. Estamos en una zona, como la España no es vaciada, y son pueblecitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces lo que se pretende es que haya puestos de trabajo. Tenemos que mirar, quizás eso es muy importante también. Hoy por hoy no hay otra energía, entre comillas, más limpia y que pueda producir una cantidad suficiente para dar abasto a todo lo que exigimos como sociedad. Todos nos queremos calentar, todos queremos tener en todo momento, abrir todos los enchufes, poder tener luz y poder tener todas las comodidades que esto nos ofrece. Por lo tanto, ¿qué es mejorable? Sí. Pero hoy por hoy no es tan mala como parece que dicen que es. No tienes aquella sensación de que vaya a haber una explosión, ni vaya a haber un escape nuclear, ni nada. Esa sensación no la tienes. Creo que es peor, incluso a gente que vive en Constantí, la Pobla Mafumet, que tienen las petroquímicas, sector químico, que a lo mejor tienes más riesgo y ya hubo la explosión en Tarragona. A veces el riesgo que hay allí lo veo más que no el riesgo de una nuclear. A nadie le gusta tener un vertedero o tener una central nuclear, pero entiendo que se está gestionando unos recursos que revierte en el bienestar pues, de la gente mayor, de la educación, del deporte, que como debe de ser. Todavía quedan muchas cuestiones que tratar en Futuro Nuclear, pero antes vamos a hacer una pequeña parada para escuchar de primera mano qué es lo que le preocupa a la gente en torno a la energía nuclear. Bueno, después de lo de la central nuclear de Fukushima o Chernóbil, seguro que os da miedo vivir en una ciudad cerca con este nivel de peligro. A mí por lo menos me daría miedo. Este temor tiene cierta ironía porque resulta que la nuclear es la forma de generar electricidad más segura. Así lo avalan las estadísticas que comparan accidentes entre tecnologías, que desgraciadamente en todas se producen, y sí, aquí hemos considerado para estos números el impacto del accidente de Chernóbil también. Y resulta ser la más segura de todas. ¿Qué entendemos por seguridad nuclear? Bueno, pues el garantizar el objetivo de que nunca, aunque fallen equipos, se libere o fuga al exterior nada de radiactividad, que la tengamos toda bien confinada dentro del núcleo del reactor. Y para eso se diseñan múltiples barreras que impidan que, aunque tengamos fallos en equipos que pueden ocurrir, pues nunca se libere esa radiactividad. Desde el propio diseño del combustible, la vasija del reactor y todo ello protegido por el edificio de contención. Esto puede explotar, muy importante. Nada tiene que ver un reactor nuclear con una bomba atómica. Conseguir una explosión nuclear es harto complicado. Hace falta un diseño muy concreto y además enriquecimientos de materiales muy elevados, que nada tienen que ver con los 4 o 5% que podemos utilizar en reactores civiles o el 95% que nos pueden hacer falta si uno va a aplicaciones militares.
Si uno se emperrase en intentar llevar el reactor al límite, como mucho fundirías el combustible o podrías hacer fallar la vasija, pero ni de lejos nada parecido a una explosión nuclear. La seguridad nuclear no solo se verifica, sino que se va mejorando gracias a organismos internacionales que velan por ello constantemente. Bien, pues vamos a volver al tema de los residuos de alta actividad. El combustible gastado en los reactores permanece altamente radiactivo durante varios miles de años y, por supuesto, debe aislarse. Así que una forma de gestionar ese combustible es ubicarlo en instalaciones de ingeniería a varios cientos metros de profundidad, bajo el nivel del suelo, en instalaciones que se conocen como almacenamiento geológico profundo. Pues vamos a hablar de ellas. Lara, ¿esta es la solución definitiva para los residuos de alta actividad? Sí, o sea, sí. Es la solución internacionalmente aceptada y aprobada como el almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad. ¿Me explicas cómo funciona? Sí. Intento resumirlo un poquito, a ver cómo me sale. A ver, un AGP, un almacenamiento geológico profundo, consiste en una excavación en un entorno geológico estable donde se van a colocar los residuos. La seguridad del almacenamiento se basa en el sistema multibarrera. Existen diferentes barreras redundantes. Una es la propia estabilidad del residuo, otra es la estabilidad de las barreras de ingeniería, que son el contenedor de acero o de cobre que se utiliza, la capa de arcilla que rodea el residuo y que evita cualquier contacto con agua posible, y la propia roca encajante. Lara, eso es muchísimo dinero. Estoy pensando en lo que puede costar. Eso será inasumible. Sí, ¿no? Bueno, no. O sea, todos los países tienen organizado que los costes de gestión del combustible hasta que se cierra, que se clausura definitivamente el almacenamiento, están cubiertos. Es el productor al quien le recaen los costes de gestión del residuo que produce. Están organizados de manera que estos costes están cubiertos, ya te digo, hasta que se clausura. Una vez clausurado el depósito, se establece un tiempo de vigilancia y control cuyo coste también está incluido en estos costes que estamos hablando, y después, una vez clausurado y pasado este tiempo, el depósito permanece allí para siempre sin necesidad de establecer más controles adicionales. Es lo que se llama seguridad pasiva. De acuerdo, ya costes solucionado, pero ¿y seguridad? Porque claro, estás hablando de miles de años. ¿Cómo podemos saber a tan largo plazo que esa zona va a permanecer estable a nivel geológico, que no se va a producir ahí ningún percance? Bueno, es muy importante tener en cuenta que cualquier identificación y selección de emplazamiento para colocar un AGP conlleva muchísimos años de estudios. Estudios a nivel de estabilidad tectónica, geológica, hidrogeológica, geoquímica. Para ello se definen diferentes escenarios, desde el más simple al más complicado posible, y se estudia cómo va a comportarse ese almacenamiento en caso de que pase esto, en caso de que pase lo otro. Y evidentemente se hacen estudios de seguridad, evaluación de cómo va a comportarse. Bajo multitud de supuestos se utilizan todos los avances tecnológicos a disposición, todos los modelos más complicados que te puedas imaginar, para evaluar cuáles son los puntos débiles y dónde se debe incidir y asegurar la estabilidad. Lara, si me permites, vamos a hacer un pequeño inciso porque creo que es un momento perfecto ahora mismo para establecer ese mapa de las instalaciones de almacenamiento geológico profundo que hay previstas en todo el mundo. El objetivo de una instalación de almacenamiento geológico profundo es contener la radiactividad de los residuos encapsulando el combustible gastado en contenedores robustos y herméticos y aislarlos enterrándolos. Estas instalaciones son en realidad un complejo sistema de túneles o cámaras, construidas en un lugar geológicamente adecuado para garantizar la seguridad a largo plazo del material depositado. Hoy por hoy, en Finlandia se está construyendo una instalación basada en el concepto de eliminación KBS3, que consiste en encapsular el combustible gastado en recipientes de cobre resistentes a la corrosión e incrustarlos en arcilla expansiva dentro de los túneles del depósito hasta 500 metros bajo el nivel del suelo. El lugar ya está escogido, los permisos concedidos y las obras de construcción en marcha y en fase avanzada. De hecho, está previsto que empiecen a depositarse residuos en la instalación a partir del año 2024.
En Suecia también está prevista la construcción de una instalación de almacenamiento geológico profundo y ya en 2011 comenzaron los trámites. En Francia se está preparando actualmente su solicitud de licencia, mientras que en Canadá y Suiza sus respectivas agencias de gestión de residuos están investigando para definir la ubicación adecuada. Lara, creo que después de toda esta conversación ha quedado muy claro que la gestión y el tratamiento de los residuos radiactivos es un tema muy de actualidad, muy del presente, pero también es un tema muy de futuro. ¿Por qué no avanzamos un poquito más? ¿Por qué no echamos ese vistazo hacia al futuro más inminente en este asunto? Bueno, a ver, la industria nuclear, como decía, tiene unos estándares muy altos y también tiene un nivel de investigación muy alto. Ahora mismo se están investigando, por ejemplo, nuevos combustibles, se están investigando nuevas maneras de inertizar y de aislar residuos, nuevas maneras de tratamiento. Se están desarrollando múltiples modelos que utilizan inteligencia artificial, digital twins. Es decir, hay multitud de cosas que se están desarrollando que pueden incidir también en cómo se van a gestionar estos residuos y en cómo se van a diseñar o rediseñar los almacenamientos de residuos, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un presente muy prometedor y de un futuro que todavía lo es más. Vamos bien encauzados en el tratamiento de residuos, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos bien encauzados y tenemos que tener en cuenta que la investigación nunca para en este sentido, en la industria nuclear en general, pero en la gestión de residuos en particular. Son avances exponenciales y yo diría, o sea, cuando hace 30 años yo estaba haciendo mi doctorado, los únicos que utilizaban el correo electrónico eran los frikis becarios de IBM. ¿Vale? Ahora mismo mis hijos ya ni siquiera utilizan el correo electrónico, ni siquiera utilizan el WhatsApp. Es decir, que estamos avanzando, bueno, a velocidades exponenciales en investigación también y en desarrollo tecnológico. Lara, muchísimas gracias por acompañarnos en este interesante recorrido, ¿verdad?, por la energía nuclear, pero uno de los aspectos más difíciles, más complejos, y hoy ha sido especialmente didáctico tratarlo contigo. Gracias a vosotros por la oportunidad, la verdad que ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias. Para nosotros también. Bueno, pues tenemos ya, creo, un poquito las cosas mucho más claras y por tanto más capacidad de criterio, que eso es lo que queremos. Así que nosotros lo que vamos a hacer por nuestra parte es seguir analizando escrupulosamente, con total objetividad, ese futuro, el futuro nuclear. Hasta pronto.